Empieza la temporada de alergias, ¿verdad? Ahora la loratadina, todo lo que da, y las servilletas también. Hoy, bueno, el domingo pasado estuvimos hablando de un tema muy importante que a mis ojos es uno de los temas más trascendentales en la vida del ser humano, que es la relación de paternidad. Hemos hablado 2 domingos seguidos acerca de la función tanto de los padres hacia los hijos, como los padres influyen de una manera exagerada en el comportamiento futuro de los hijos, pero como también, estuvimos hablando el domingo pasado, cómo los hijos deben de reaccionar ante los padres, cuáles son nuestras responsabilidades como hijos, qué significa tener la palabra cuando nos invita a honrar a nuestros padres, qué significa honrar a nuestros padres. Y bueno, estuvimos clarificando un poquito el concepto. Dado que hay mucha confusión al respecto, espero que la plática del domingo haya sido lo suficientemente clara para poder honrar a nuestros padres de una manera bíblica, ¿verdad? Hoy quiero continuar con el tema de los hijos, pero analizando lo que yo había compartido el domingo, muchos hijos hemos tenido por las experiencias de la vida un concepto equivocado de la paternidad. Algunos hijos tuvimos malas experiencias con nuestros padres y eso puede ejercer 2 cosas en nuestra vida. Uno, o nosotros nos volvemos igual de malos padres que nuestros padres, o nos vamos a un extremo polarizado totalmente. Por ejemplo, si era un papá muy agresivo, que golpeaba mucho a los hijos de una manera exagerada, bueno, puede ser que el papá continúe con esa línea, ¿verdad?, de acciones, pero existe la posibilidad también de que el hijo, se convierta en un padre totalmente al extremo, en el que no quiere ni tocar a los hijos porque no hay un balance en ese tema, ¿no? Y como ese tema puede haber muchísimos más. Pero, ¿cómo le puede ser una persona que no tuvo una figura de padre o de madre buena? ¿Cómo le puede hacer una persona para fomentar en su paternidad una buena relación con sus hijos? La única manera es que nosotros entendamos, y por eso la Biblia enfatiza que nuestra relación con Dios es una relación padre e hijo. Mucha gente no se quita el switch de pensar en un Dios creador, que lo es, en un Dios poderoso, que lo es, en el Dios de los ejércitos, que lo es. Pero la manera en la que se reveló a su creación, la manera en la que se reveló a su pueblo y a aquellos que le hemos recibido es siendo un Dios que es Padre. Y si nosotros tuvimos una experiencia amarga en nuestra paternidad con nuestros padres, nosotros podemos aprender a ser padres a través de nuestra relación con Dios. Cómo Él se dirige a nosotros, cómo Él nos ama a nosotros, cómo Él nos trata a nosotros. Y a la luz de la palabra de Dios poder ser los padres que nuestros hijos necesitan, y a lo mejor no porque tuvimos la mejor experiencia terrenal de paternidad, sino porque nos hemos adentrado en una relación de paternidad con nuestro Dios. Ahora, esto tiene dos filos, esta navaja. Mucha gente no puede relacionarse a Dios como un padre, porque si le mencionan Dios es un padre, inmediatamente conectamos la paternidad a nuestra experiencia de paternidad. Entonces toda nuestra vida, tanto de hijos hacia nuestro padre como de padres hacia nuestros hijos, está completamente anclada a un sano concepto de nuestra relación con Dios. Lo que nosotros hemos entendido de Dios es la manera en la que nosotros nos desempeñemos como padres, como cristianos, como seres humanos. Si yo tengo un concepto de un Dios enojón, de un Dios que siempre está viendo nada más mis errores, lo más seguro es que yo me convierta en un cristiano o en un padre enojón, que nomás está viendo los errores de las demás personas o de nuestros hijos. Si entendemos a un Dios que es toda gracia, que no disciplina, que es todo perdón, todo misericordia, entonces lo más seguro es que yo me desempeñe hacia los demás, incluyendo a mis hijos, de esa manera, porque yo creo que Dios es así. Pero entonces lo que nosotros tenemos que estudiar en nuestro corazón, hacer una introinspección, es cómo está nuestro concepto de Dios. ¿Qué significa que nosotros seamos hijos de Dios? Y ese es el título de la plática que tengo para el día de hoy. ¿Qué significa? A la luz de la palabra de Dios, ¿qué responsabilidades tiene el ser hijo de Dios? Entendemos
que ser hijos tiene muchos beneficios. Herencia, bendición, amor. Pero también tú estarás de acuerdo conmigo que el ser hijos conlleva una gran responsabilidad. Sobre todo, ser el hijo del Rey de Reyes. Sobre todo, ser el hijo del Dios de la creación. Somos representantes de Dios en esta tierra. Somos sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten su mano a ver. Entonces tú y yo tenemos muchos beneficios. La Biblia dice, somos herederos, coherederos juntamente con Cristo. Eso es, gloria a Dios por eso, pero también tenemos requisitos, también tenemos responsabilidades. Y yo quiero hablar de eso el día de hoy, hablando de nosotros como hijos el domingo. ¿Cómo es que nosotros debemos de entender qué significa más bien que nosotros seamos hijos de Dios y vivir como hijos de Dios? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en todo y por todo, Señor, tú nos has abrazado y nos has perdonado y nos has hecho ahora, Señor, por creer en Jesucristo y en su muerte y en su resurrección. Ahora tú nos has hecho tus hijos. Y ahora, Padre, queremos, a la luz de tu palabra, ver qué significa eso. ¿Qué significa? ¿Qué responsabilidades tengo? ¿Cuáles son mis responsabilidades en esta tierra? Al saber que soy hijo del Dios viviente, que soy hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Háblanos en esta tarde y permítenos ser dignos hijos tuyos en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un primer punto que me gustaría aclarar es que Dios nos ha hecho sus hijos, pero también hay que aclarar que no todos somos sus hijos. Ese es un punto muy importante que tenemos que recordar como cristianos. No todos los hombres y mujeres somos hijos de Dios. La palabra de Dios especifica quiénes se han convertido. Lo que sí es cierto es que todos somos creación de Dios. Le pertenecemos todos a Dios. Pero han estado en una nueva dimensión de identidad. Aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor. Y esos son los que se convierten en hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13 esto. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Este pasaje empieza diciendo que hay dos tipos de personas, los que le reciben y los que no. Más a cuantos los recibieron, esto de los que aceptaron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, otra versión dice les dio la potestad. Otra versión dice, les dio el poder, di conmigo poder, porque ser hijo de Dios es poder. Dice, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Ese es un punto muy importante, porque nosotros tenemos que entender que es un privilegio ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios significa que hay poder en nosotros, que hay algo que Dios puso dentro de nosotros, que nos hace distintos, y con distintos no me refiero a mejores que los demás, me refiero a distintos, con beneficios, con bendiciones, pero también con grandes responsabilidades. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si tú tienes el poder de una tarjeta de crédito con dinero ahí, pues tienes que manejarlo responsablemente, porque va a llegar el tiempo en el que si no eres responsable, pues esa deuda te va a alcanzar y te va a comer y te vas a quedar con patitas en la calle nada más. Todo poder conlleva una responsabilidad. Todo derecho tiene que ganarse y tiene que entenderse a la luz de cuáles son nuestros requisitos para poder cumplir y contar con esos derechos. Tú y yo somos hijos de Dios y eso es un poder, un derecho que se nos ha otorgado a los que le hemos recibido, a los que hemos creído en su nombre, a los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Ahora, ¿será que Dios ama más a sus hijos que a su creación? ¿Cuál es la diferencia que marca a una persona que es creación de Dios pero que no se ha convertido en hijo? ¿Cuál es la diferencia entre un hijo y una criatura de Dios? ¿Será que Dios ama más al hijo que a la creación? ¿Será que Dios ama más a la creación que al hijo? No, no significa que Dios ama más a uno o al otro, significa que hay cierto grado de responsabilidad en uno, que no hay en el otro. No significa que
Dios hace acepción de personas, porque Dios ama por igual y perdona por igual tanto a su Hijo como al que es su creación. Pero el ser hijos, antes de verlo como pues yo estoy acá en un nivel, ya soy hijo de Dios, soy coheredero, es una gran responsabilidad que tenemos que entender a la luz de la palabra de Dios. Debemos de tener claro qué significa ser hijo de Dios para poder comportarnos como hijos de Dios. Eso nos ayudará a ser padres, eso nos ayudará a ser hijos aquí en la tierra, en nuestra relación con Dios, entender qué significa ser hijos a la luz de la palabra de Dios. Entonces eso nos ayudará y nos abrirá el panorama para que nosotros podamos desempeñarnos en esta tierra, tanto como hijos de nuestros padres terrenales, como padres de nuestros hijos también. Fíjate lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, hablando de los hijos de Dios, dice esto: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Vamos entendiendo que cuando se refiere a como hijos y lo que le sigue, son las responsabilidades que tú y yo tenemos. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes, ¿qué dice? Santos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, santo. Y no es el enmascarado. Se está refiriendo a una identidad que ahora tenemos en Dios. Más bien sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. La palabra de Dios aquí nos enseña que hay una responsabilidad que tú y yo tenemos al ser llamados hijos de Dios. Y eso es que nosotros vivamos en santidad, que nosotros seamos santos. ¿Pero qué significa ser santos? Cuando la palabra de Dios en este pasaje habla acerca de que somos hijos, está hablando de la naturaleza que ahora Dios ha puesto en nosotros. Dios ha puesto en el momento en el que nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón una nueva naturaleza. Efesios capítulo 4 versículo 22 dice, desháganse de la vieja naturaleza y revístanse de la nueva que se les ha sido otorgada por medio de Cristo Jesús. Hay una nueva naturaleza que se nos ha entregado y esa naturaleza es la naturaleza de santidad que emana de Dios Padre. Ahora, la palabra aquí en este pasaje está hablando específicamente como hijos de Dios, déjense de las cosas que hacían antes y sean santos en todo lo que hagan. En este pasaje la palabra está hablando de algo mucho más, de algo que se enseña, algo mucho más que algo que alguien te enseña con palabras o con matemáticas o escribiendo. Está hablando de una naturaleza, está hablando de linaje. La palabra linaje viene del griego genes, que todos nosotros estamos un poquito familiarizados con el asunto de los genes ahora, ¿verdad? Con todo el asunto de la clonación y de la genética y todo el asunto, de ahí viene la palabra generaciones. ¿Qué significa esto? Un gen significa unidad que conserva y transmite los rasgos hereditarios a los descendientes. Cuando la palabra de Dios nos hace sus hijos, no solamente es una etiqueta que ahora se nos pone, no solamente es un título que ahora tenemos que somos hijos de Dios, sino que significa que Dios ha puesto un gen en nosotros. Dios ha puesto una naturaleza en nosotros. Dios ha puesto algo que conserva y que transmite los rasgos de lo que Él es y representa, y ahora está implantado en nosotros, y eso se llama santidad. La palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses dice, sean santos, porque sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa a la luz de la palabra de Dios ser santo? Dios ha puesto esa naturaleza, la santidad, ese gen, esa herencia que Dios nos dio, no solamente se está refiriendo al asunto de vivir bien económicamente, sino al gen de la naturaleza que ahora ha sido implantada en nosotros. Si nosotros no somos de Dios y no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, no hay un gen de santidad, entonces es imposible que uno sin Dios pueda vivir en santidad. Fíjate lo que dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 9 en adelante. Ninguno, dice, que haya nacido de Dios, practica el pecado. Grita conmigo la palabra practica. No se refiere no se refiere a que el Hijo de Dios nunca peca,
Se refiere al que practica el pecado, que hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay una gran diferencia, que cuando uno cae o tropieza o cae en el pecado, aunque la frase caer en el pecado no es correcta, porque nadie cae en el pecado, pero bueno, así lo entendemos. Cuando uno comete pecado, no quiere decir que no eres hijo de Dios, pero hay una gran diferencia cuando tú te conviertes en alguien que practica o que hace del pecado un hábito. ¿Sí me explico? Que hace del pecado algo que vive todos los días. Entonces aquí dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios, el gen de Dios, la naturaleza de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. ¿Quiénes son los que han nacido de Dios? Los que hemos creído, los que hemos aceptado, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En ti y en mí, en primer lugar, lo que está diciendo es, se ha puesto una semilla, se ha puesto una simiente. La palabra semilla aquí viene de la palabra simiente, de ahí viene la palabra semen, de ahí viene la palabra de lo que el transmisor del espermatozoide que trae el gen del varón, de ahí vienen todas esas palabras que significan herencia, naturaleza. Y nosotros tenemos que entender que en el momento en el que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, más que una etiqueta bonita de decir, ahora soy hijo de Dios, más que todo eso, Dios puso una semilla poderosa en nuestro corazón. Dios puso una simiente, Dios puso una naturaleza. Versículo 10 dice, así distinguimos, esto es, sobresalen, así notamos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia el que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Cuando nosotros nacemos de Dios de una manera espiritual, en el momento en el que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo primero y más importante que sucedió es que Dios puso una naturaleza en nosotros. Y con esa naturaleza, muchos otros beneficios. La vida eterna, sanidad, puso en nosotros muchas otras cosas que significan bendición, pero derivadas ahora, no porque seamos bonitos o porque ahora somos hijos de Dios solamente, sino porque derivan del resultado de vivir la naturaleza que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, un pasaje de los pasajes más conocidos para el cristiano, dice esto: pero ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, una nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Primero establece que cuando nosotros entendemos que somos ese linaje, que Dios ha puesto ese gen en nosotros y que ha puesto en nosotros todo lo necesario para que vivamos una vida que le agrada a Él, entonces vamos a entender el propósito de nuestra vida. Vamos desglosando un poquito este pasaje. Primero empieza diciendo, pero ustedes tenemos que creer que somos linaje escogido. Dios ha puesto una naturaleza en nosotros. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y luego nos da el propósito de por qué tenemos ese linaje. El propósito de por qué tenemos ese gen, esa naturaleza de santidad. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego nos da una identidad, una nueva identidad, que no teníamos cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. En estos pasajes se encuentran las tres verdades más elementales que el cristiano tiene que entender, vivir, aceptar, declarar todos los días en su vida. Número 1, somos linaje escogido. Somos nación santa. Ahora le pertenecemos al Señor. Número 2, hay un propósito para eso. Propósito que no se va a cumplir si nosotros no entendemos que Dios ha puesto una naturaleza de santidad en nosotros, que ahora somos consagrados para Él, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero también nos recuerda la identidad que ahora tenemos en Dios. Una identidad que no existía. El recordar de dónde Dios nos ha sacado, iglesia, es la base de vivir una vida de constancia, una vida de gratitud y una vida de intensidad, de intenso amor por Dios. Por eso este pasaje dice, antes ni pueblo eran. Antes ni pueblo, pues ni hijos, ¿no?
Antes ni siquiera tenían misericordia, pero ahora la tienen. Antes no eran pueblo, ahora son el pueblo, no cualquier pueblo. Ahora somos pueblo de Dios. Si es un privilegio que tú y yo podamos convertirnos en ciudadanos americanos, tiene muchos más privilegios el convertirnos en ciudadanos del reino. Es mucho más, el entender estos pasajes nos va a llevar a vivir una vida como dignos hijos de Dios. Dios ha puesto una naturaleza en nosotros que no va a despertar a proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y nunca vamos a entender en gratitud de dónde Dios nos sacó. Por un minuto quisiera que cerraras tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Y por un flachazo, piensa, ¿qué eras tú? ¿Quién eras tú sin Dios? ¿Hacia dónde iba dirigida tu vida? ¿Hacia dónde iba dirigida tu matrimonio? ¿Hacia dónde iba dirigida tu autoestima? ¿Hacia dónde iba dirigido todo tu caminar? Sin Dios. Imagínate el cuadro de lo que hubiera sucedido si Dios no hubiera llegado a nuestra vida. Ahí donde estás con tus ojos cerrados, dile, gracias, Señor. Gracias porque me diste una nueva identidad. Gracias porque entiendo que tú fuiste el antes y el después. Ayúdame a vivir como digno hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Para poder vivir la santidad tenemos que entenderla. Si Dios ha puesto un gen de una naturaleza de santidad en nuestro corazón, tenemos que entender qué significa la santidad. Porque hay mucha confusión al respecto. Hay mucha gente que lo utiliza hasta con un término medio sarcástico, ¿no? Ay, ahora sí, muy santo. Como si fuera que un santo no comete errores. Y la verdad es que un santo sigue cometiendo errores. Pero tratando de entender y tratando de ser lo más claro posible con esta plática, quiero que hoy nos vayamos con 3 conceptos que tienen que ayudarnos diariamente a vivir una vida en santidad. Número 1, la santidad es un acto instantáneo y soberano de Dios. ¿Lo leemos a la cuenta de 3 todos juntos? 1, 2, 3. Es un acto instantáneo y soberano de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que en el momento en el que tú recibiste a Cristo en tu corazón, que naciste de Dios, en ese momento, ¡pum!, se puso un gen de santidad en tu corazón. Tú eres santo, en ese momento te conviertes en alguien separado, consagrado para los fines y propósitos de Dios. Antes no tenías misericordia, ahora la tienes. Antes no eran pueblo, ahora eres pueblo. En ese momento, instantáneamente y soberanamente, sin ningún mérito, ni porque tú y yo no lo hubiéramos ganado, simplemente por el puro afecto de su voluntad, ahora tú y yo somos santos. ¡Pum!, en ese instante. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 dice esto. Y eso eran algunos de ustedes, hablando de hombres que vivían desenfrenados en su carne. Eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados. Esto da una connotación de algo completo, algo que ha sido terminado. Ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. En un instante, ¡pum!, fuiste lavado. Pero tú estarás de acuerdo conmigo que cuando uno se baña, es cuestión de horas o de días para que tengas que volverte a bañar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay gente que no entiende ese concepto, ¿verdad? que lo deja pasar, pero bueno. Lo que sí sucede es que en un momento, en un instante, en un segundo, por la fe, ahora tenemos justicia delante del Señor. Tenemos una identidad, somos apartados. La palabra santidad no es perfección. Cuando pienses en santidad, que te venga a la mente la palabra apartado, con un fin. Separado de un uso, ya no lo usan, como hay personas que tienen su toalla, ¿verdad? Que nomás la usan para enredarse el pelo las mujeres, no lo usan para otra cosa más que para eso, separada su toalla para eso, no uso este cepillo para más que cuando me peine el copete nada más, o hay gente que tiene separadas sus cosas para fines exclusivos, que no los usan para otra cosa. Bueno, eso es la santidad.
Santidad es que en un momento Dios te agarró, te separó y te sacó de una masa de perdición y te separó para Él, para su uso exclusivo, para sus propósitos y sus fines, y para derramar sobre ti una herencia que corresponde a los que hemos entendido la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 10 también enfatiza esto. Y en virtud de esa voluntad, eso es la voluntad de Dios, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez, ¿y qué dice? Y para siempre. Esto es, tú no eres santo y luego ya no eres santo. Eres santo, no eres santo, eres santo. ¿Cuántos santos hay aquí? Levanten su mano. Al que no levantó su mano y está a tu lado, pellízcalo, dile, tú eres santo aunque no lo creas. Gracias. Una vez y para siempre. Esto es, Jesucristo no pudiera ser sacrificado otra vez para santificarnos. El sacrificio fue una vez y fue suficiente para que nosotros pudiéramos ahora pertenecer al Señor. Dentro de esta santidad existe la posición delante de Dios. Esto es, Dios nos ve siempre santos. A los que hemos sido llamados, a los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, a través de Jesucristo, Dios siempre nos ve santos. Nos ve cubiertos por la sangre de Jesucristo y siempre nos ve en santidad. Pero dentro de esa posición que tenemos delante de Dios ahora, que no es por los méritos, que no es por lo que hagamos o no o dejemos de hacer, ahora somos santos, pero también hay una realidad en esta tierra que tiene que ver con nuestra condición. Delante de Dios ya somos santos. Delante de Dios ya somos aceptos por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? Pero también es una realidad que aunque ya somos aceptos delante del Padre, hay una responsabilidad aquí en la tierra. Y hay una condición que tenemos que vivir como dignos hijos de Dios. Entonces empieza el otro concepto de la santidad. Número uno, después de que es un acto instantáneo y soberano de Dios, la santidad también es un proceso que nos lleva a vivir. Entonces tú puedes escuchar esto y decir, pues es contradictorio, que no es algo instantáneo, que no es algo ya soberano de Dios, que no importa lo que hagamos o no. Sí, pero también es un proceso en el que nosotros vamos a aprender a vivir aquí bajo esas condiciones de santidad. Si no, de ninguna manera tendría sentido el pasaje que leímos al principio, diciendo, como hijos obedientes, sean santos en todo lo que hagan. Di conmigo, hagan. Estás refiriéndose a lo que nosotros actuamos y hacemos y de la manera en la que nos conducimos diariamente. Delante de Dios, Dios nos ve santos, Dios puso un gen de santidad en nosotros, nos apartó para Él, pero también en esta tierra hay un proceso que tenemos que caminar de santidad. Ese proceso lo he visto yo, me lo he imaginado como hace tiempo había un anuncio, ¿verdad?, del agua Bonafont, que era un vaso con aceite adentro, y el agua, el Bonafont supuestamente un agua que te limpia, y metían el agua de tal manera que el agua empezaba a entrar y empezaba a mezclarle el aceite de tal manera que llegaba el momento en el que la misma agua sacaba el aceite y se quedaba pura agua limpia. Es de una manera en la que nosotros podamos graficar lo que sucede cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Empieza un proceso de santidad, un proceso de ir podando aquellas cosas, hábitos, carácter, acciones que nosotros hacemos que van en contra de esa naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice esto: como tenemos estas promesas, hablando de las promesas que tenemos en Dios a través de su palabra, como lo hemos venido estudiando todas estas semanas, dice ahí, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Esto es, hay una condición que nosotros tenemos que vivir en esta tierra y hay ciertas cosas, ciertos hábitos que contaminan nuestro cuerpo, que van en contra de esa naturaleza que Dios ya implantó en nosotros. Notemos aquí que la palabra de Dios enfatiza que la santidad se vive en dos términos, en lo espiritual y en el cuerpo. Desháganse, dice, purifíquense de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para que nosotros completemos en el temor de Dios esa obra de nuestra santificación.
Esto es, nosotros tenemos que ir descubriendo a la luz de la santidad de Dios, y eso es lo que a mí me encanta cuando nosotros estamos en un lugar como este, cuando nosotros estamos adorando a Dios, cuando nosotros nos exponemos a su palabra. Lo que está sucediendo es que nos estamos exponiendo a una luz de santidad, que nos hace ver a la luz de esa santidad cuán cosas todavía hay en nosotros que tenemos que purificar. Ninguno de los que estamos aquí pudiéramos decir que ya la tenemos hecha, que ya no hay nada en nosotros que purificar, porque si fuera así, pues como Enoc, ¿verdad? Saliendo de ese lugar, un remolino nos llevaría a la presencia del Señor. Pero si todavía estamos aquí es porque todavía hay áreas en nuestra vida que requieren de esa purificación, que Dios inició de una manera especial en nosotros y que nosotros tenemos que hablar aquí, y dice cómo, completando en el temor de Dios, en el respeto, en la consideración a Dios, la obra de nuestra santificación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 también habla de esto. Nosotros, en cambio, dice, siempre debemos dar gracias por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Y luego nos da una indicación hablando de la obra santificadora que Dios inició en nosotros. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Este versículo me va a ayudar a entrar al tercer momento, al tercer entendimiento acerca de la santidad. No podemos conformarnos con la etapa solamente de decir, bueno, ya delante de Dios ya soy santo, no hay nada más que yo pueda hacer para ganar o perderlo, pero también hay una responsabilidad en esta tierra, y esa responsabilidad desatará, cumpliendo con esa responsabilidad, desatará todas las bendiciones y las promesas que Dios tiene para aquellos que ha llamado herederos. ¿Tú estarás de acuerdo conmigo que, aunque de una manera legal puede llegar a serlo, si tú tienes un hijo al quien tú amas y que tú lo engendraste y tienes tus genes y tiene todo, no solamente por el hecho de que sea tu hijo, tú le vas a dar todo lo que él pida, ¿sí o no? Definitivamente no lo vas a hacer. Cuando llegue a la edad adulta llegará el momento en el que tú le puedas heredar ciertas cosas, pero bajo ciertas condiciones también. No solamente por el hecho de que sea tu hijo, aunque de manera legal así es. Uno de una manera moral no pudieras vivir una vida así con tu hijo. De alguna manera u otra hay ciertos, el privilegio de ser tu hijo, ese no se le va a quitar. Su amor por ti, tu amor por él no va a menguar, pero sí le vas a restringir ciertas cosas que están ancladas o que están ligadas a su comportamiento en esta tierra. El amor que tú te sientes por él o por ella no va a menguar en lo más mínimo, pero también si va a recibir bendiciones es porque está siendo digno hijo tuyo, porque te tiene contento, porque te honra y porque en vez de avergonzarte lo presumes, ¿verdad? Ese es mi hijo, ese acá y allá. Como las mamás que veo que suben fotos de sus hijos jugando béisbol, ¿verdad? Ese es mi hijo, ¿verdad? Y ahí, ¿por qué lo están presumiendo? ¿Por qué? Porque seguramente es bueno, porque se sienten orgullosos. Bueno, así es Dios. ¿Te acuerdas del momento en el que se presentan los ángeles delante del Señor y entre ellos iba Satanás y Dios presume a Job y le dice, ¿no has visto a Job? Híjole, imagínate que Dios presuma de ti o de mí. Qué bendición, ¿verdad? Tú puedes decir, pues ¿cuál bendición si después de eso le vino una bronca encima? Perdió todo lo que tenía. Pero si continuamos leyendo nos vamos a dar cuenta que el propósito de Dios era darle 2 veces más a Job lo que tenía antes de su calamidad. Estamos comportándonos nosotros como dignos representantes de esa naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. ¿O seguimos entre la naturaleza vieja y la naturaleza nueva? Este punto en el que acabamos de leer dice, así que hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les he transmitido. El tercer punto que tengo acerca de la santidad es que la única manera en la que nosotros seremos santificados será solo y exclusivamente a través
de su palabra. No hay otra forma. Por eso lo que yo decía hace unos momentos, ¿verdad? Entendiendo que estamos viviendo un proceso de santidad, nosotros al venir a un lugar como este y congregarnos y exponernos a su presencia en el momento de la adoración, exponernos al momento de intimidad que se genera en un momento así, pero también al exponernos a su palabra, exponernos a esa luz que representa, como el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En esa luz nosotros podemos ver en realidad qué áreas todavía hay en nuestra vida que necesitan purificación por parte de Dios. Este pasaje que leímos anteriormente, 2 de Corintios, nos da una orden a nosotros, dice es, purifícate, tú purifícate. Esto es, tenemos que hacer un alto en nuestra vida y ser honestos con nosotros mismos y ver qué áreas en nuestra vida todavía necesitan purificarse delante del Señor. Haciendo a un lado la arrogancia, haciendo a un lado el orgullo, ¿qué áreas en nosotros, a la luz de la palabra de Dios, necesitan todavía un toque de la santidad de Dios? Juan 17, del 15 al 17 dice esto: no te pido que los quites del mundo. Eso sería lo más fácil que le pudiera suceder al cristiano. Que nos quiten de este mundo y nos lleven a un mundo de puros cristianitos. No te pido que los quites del mundo, dijo Jesús, hablando de sus discípulos, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo, y está hablando de santidad, está hablando de identidad, está hablando de propósito. Y versículo 17 dice esto: santifícalos en la verdad. Y luego, por si a alguien le quedó duda, tu palabra es la verdad. Por eso es enfático que nosotros como iglesia les hablamos y les enseñamos y les exhortamos a que lean su Biblia, a que todos los días se expongan a ella, a que utilicen los recursos que tenemos aquí en la congregación, como el tiempo con Dios. Por eso tenemos grupos en casa de mujeres, de matrimonios, por cuanto tú más te expongas a tu palabra, más oportunidad das a que la naturaleza se vaya siendo cada vez más evidente en tu vida. ¿Me estoy explicando? Cada vez que tú te acercas a la palabra de Dios y te expones a un lugar como este, y te expones a la Biblia, y te expones a los cantos, y estudias la palabra de Dios, lo que estás haciendo es que la naturaleza que Dios puso en ti vaya agarrando cada vez más fuerza. Porque la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 que en nosotros hay dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza del pecado. Y va a sobrevivir y va a hacernos actuar aquella que nosotros alimentemos más. Si tú no alimentas tu naturaleza espiritual, que es la santidad, si tú no alimentas tu naturaleza espiritual, que es esa santidad que Dios engendró en ti y en mí, entonces lo que va a predominar en ti y en mí siempre va a ser la carne. Siempre va a ser las obras de la carne. Pero a medida que nosotros nos exponemos a su palabra y leemos todos los días su palabra, lo que estamos haciendo es darnos a nosotros la oportunidad de poder experimentar no solamente la naturaleza de santidad que Dios puso en nosotros, sino también con ella toda la herencia que tenemos al vivir esa naturaleza. No te conformes con solamente saber que eres hijo de Dios, porque todos aquí somos hijos de Dios. Ve más allá a experimentar las bendiciones de ser hijo de Dios. Ve más allá a experimentar la herencia de aquellos hijos que agradan al corazón del Padre. El salmista en el Salmo 119, lo escribió Esdras. Esdras era un escriba, era alguien que se dedicaba, valga la redundancia del título, a escribir la palabra del Señor. Antes no había fotocopias ni imprentas. Antes lo que hacían la gente era agarrar la Biblia y transcribirla palabra por palabra, y de esa manera continuaban con la palabra del Señor. Había personas que se dedicaban exclusivamente a eso, personas que conocían perfectamente la palabra de Dios, que su única tarea era escribir y leer la palabra del Señor. Pero tú vas a leer en el Salmo 119 muchos versículos que hacen referencia a una desesperación que había en Esdras. Una desesperación de un hombre que leía su palabra todos los días y que su trabajo era escribirla, pero que había una frustración en su corazón. Y en el versículo 18 dice:
Ábreme los ojos, dice, para que entienda las maravillas de tu ley. Entonces tú dices, caray, pues que no las estaba escribiendo, se las sabía de memoria, pero algo estaba faltando en su corazón. Algo estaba a medias en él. Sí la leía, sí la estudiaba, la escribía, pero había algo que lo mantenía ciego, que no dejaba ver las maravillas de leer la palabra de Dios y de experimentarlo. En ese mismo pasaje, en este mismo capítulo, que es el capítulo más largo de la Biblia, encontramos pasajes como: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los pasajes más lindos que te puedas imaginar acerca de la palabra de Dios vienen en este versículo. Se le conoce como el capítulo de la palabra del Señor. Pero fíjate lo que dice en el versículo 11. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Uno no puede dejar de pecar o de ofender a Dios si no conoces qué es lo que ofende a Dios. En mi corazón atesoro tu palabra, tus dichos, esto es con el propósito, no solamente de saberla, sino para vivir una vida en santidad para ti. Vivir una vida que honre y no solamente conformarme con saber que tengo ahora una etiqueta en mi frente que me dice hijo de Dios, sino vivir en carne propia en esta tierra los beneficios de ser hijo de Dios. Cuando nosotros abrazamos estos conceptos de una manera real y total, lo que estamos haciendo es engendrar, no solamente tener ahí, sino que explote la semilla que Dios puso en nosotros de santidad. Y cuando nosotros permitimos que suceda eso, y permitimos que crezca y florezca, y que cada vez que nosotros nos enfrentamos a alguna situación en nuestra vida, lo que salga en nosotros no sea el viejo hombre, como algunos dicen, ¿verdad? ¡Ay, me salió el viejo hombre! No, pues no, más bien nunca se ha ido, ahí ha estado. No salió, ahí lo has mantenido, ¿verdad? Pero el asunto es revertir ese asunto y que el viejo hombre, cuando sí nos referimos al viejo hombre, quede por debajo, y lo que nos haga reaccionar día tras día, la manera en la que nosotros nos dirigimos a nuestra esposa, la manera en la que nosotros nos dirigimos a nuestros padres, la manera en la que nosotros trabajamos, la manera en la que somos empleados, será dirigida por la naturaleza de santidad que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cómo? Solo y exclusivamente a través de su palabra. Cuando nosotros abracemos esto, entonces iremos mucho más allá que el solo hecho de vivir como hijos, de entender que somos hijos de Dios, sino vivir que somos hijos de Dios. ¿Qué estás haciendo tú para que esa naturaleza pecaminosa, por así decirlo, sea una naturaleza que vaya menguando y menguando y menguando? La única manera que existe para que nosotros podamos experimentar eso es sumergirnos en la palabra del Señor. No nos podemos dar el lujo de que pase un día, escúchame bien, iglesia, no podemos darnos el lujo de que pase un día sin habernos expuesto a su palabra. No puede suceder eso. Porque entonces lo que sucederá, si nosotros nos vamos alimentando de domingo a domingo, de miércoles a domingo, de así, entonces lo que va a suceder es que esa naturaleza, ese gen, ese linaje que Dios puso en nosotros, será lo que quede como un término secundario. Y ahí estará siempre. Sí, soy hijo de Dios. Pero ¿qué necesito hacer para poder experimentar y vivir lo que significa ser hijo de Dios? Bueno, la única manera es viviendo a la luz de la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Porque aparte de hablarnos de ti y de hombres y mujeres que generaron y que hicieron proezas, Señor, nos da herramientas para que nosotros podamos vivir esta tierra con dignidad, Señor, y no a nuestro nombre, sino una dignidad a tu nombre, Señor. El hecho de ser llamados tus hijos, Señor, es el más grande privilegio que el ser humano puede tener. Es el regalo más grande que pudiera existir para el ser humano, ser llamados hijos de Dios, Señor. Pero también junto con eso, Señor, una gran responsabilidad.
Y hoy, Señor, queremos pedirte que al exponernos a tu santidad, al exponernos a tu palabra, Dios, podamos ser honestos y darnos cuenta que todavía hay áreas en nuestra vida que requieren tu purificación, Señor. Y no para ser aceptos delante de ti, porque ahora somos aceptos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nada nos puede arrebatar ese privilegio, Señor. Nada nos puede separar, Señor, de tu gran amor. Pero sí necesitamos tu purificación, Señor, para poder ser dignos representantes de tu linaje en esta tierra. Sí necesitamos, Señor, entender que hay áreas en nuestra vida que todavía requieren tu intervención y que solamente no nos conformemos con el hecho de ser llamados tus hijos, sino que experimentemos la herencia que significa ser llamados tus hijos. Yo pongo, Señor, pido en el nombre de Jesús que pongas en el corazón de tu iglesia, Señor, un sentido de inconformidad. Un sentir, Señor, de que hay algo más que puede ser. Hay algo más que podemos experimentar en ti, Señor. Y lo viviremos cada vez más mientras ese gen de nosotros, ese linaje, sea más evidente. En el nombre de Jesús. Quiero invitar a que te pongas de pie, iglesia, y me ayudes a cantar este canto. Que lo hagas una oración que salga desde el fondo de tu corazón. Hazlo una oración que se convierta en un clamor por Dios. Canta eso conmigo. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Padre, hoy clamamos, Señor, para que a la luz de tu santidad tú nos hagas ver, Señor, las áreas que necesitan, Señor, ser purificadas por ti. Queremos no solamente saber, Señor, que somos tus hijos, queremos vivir esta vida como hijos tuyos. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. Ayúdanos a que toda nuestra vida y nuestras decisiones cumplan el propósito que tú tienes para nosotros en esta vida. Entender que nos has hecho real sacerdocio, que nos has hecho linaje escogido, una nación santa, todo lo que pertenece al Señor, pero lo has hecho, Señor, para que nosotros anunciemos allá afuera las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recordar, Señor, que antes no éramos nada sin ti. Recordar que sin ti, Señor, éramos insignificantes. Pero ahora somos tu pueblo, Señor. Ahora soy tu hijo. Me has dado ese poder. Me has dado ese regalo, Señor. Ayúdame a apreciarlo. Ayúdame a expresarlo y anunciar tus virtudes a las personas que están a mi alrededor. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar este canto desde el principio. Ven. Ven, Espíritu ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Levanta tus manos al cielo y clámale, ven, Señor. Ven,
ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Con las voces, declárale fuerte. Purifícame y renuévame, Señor, con tu poder, Dios, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Padre, sabemos en nuestro corazón que somos tus hijos. Pero nuestra oración en esta tarde, Señor, es activa a través de tu palabra. Ese gen, ese linaje, esa naturaleza de santidad que has derramado en nuestro corazón, para poder experimentar tus promesas en nosotros una realidad y ser dignos, llamados hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios.